Atlántida de las Bahamas, el mundo bajo el mar. La Tierra está en constante cambio. Las masas terrestres se dividen por la mitad, los océanos llenan las grietas y continentes enteros cambian de posición. La geografía de nuestro planeta cambia tanto que muchos creen que podría haber pruebas de civilizaciones enteras enterradas bajo la corteza terrestre. Frente a las costas de las Bahamas, recientemente se descubrieron evidencias de una civilización potencial en el fondo del océano. Esta podría ser la verdadera Atlántida. A 5.5 metros debajo de la superficie del mar, justo al lado de la isla Bimini del norte, hay 800 metros de carretera. Sí, un camino. Parece una carretera que conduce a la entrada de una ciudad hundida y demolida. La carretera discurre recta por el fondo del mar, cuyos adoquines aún son visibles en el agua azul clara. Al final, la carretera parece tener una ligera curva, y allí, a ambos lados del camino, se asoman pequeñas formaciones rocosas. Parecen guardianes, casi como los colosos de Memnón en Egipto. Las dos formaciones rocosas son tan similares que es difícil imaginar que no fueron una vez, hace miles de años, estatuas idénticas situadas en una entrada. Los arqueólogos no tienen nada interesante que decir sobre la carretera en el fondo de la isla de las Bahamas. Dicen que es una formación natural y que no tiene nada de misterioso. Sin embargo, si nos fijamos en las rocas de piedra caliza, todas parecen estar cortadas en formas perfectamente rectangulares. Cada roca está completamente alineada con la siguiente. Cada una es de aproximadamente 3 por 3 metros. No se puede negar que esta extraña simetría es algo que simplemente no se ve en la naturaleza. Los buzos descubrieron el camino perdido en 1968. ¿Pero es realmente un camino? Ahora es el momento de volverse un poco místico. En 1938, el clarividente estadounidense Edgar Cayce predijo el descubrimiento de la Atlántida. Edgar era un vidente, alguien que miraba hacia el futuro y hacía predicciones descabelladas. La mayoría de las predicciones se consideran una tontería, pero mira esta. Dijo que en 1968 se descubrirían pruebas de la Atlántida. Luego, en 1968, se encontró la carretera cerca de Bimini. ¿Podría ser una coincidencia o Edgar tenía razón? La Atlántida supuestamente existió hace 13.000 años. Fue una nación insular épica que prosperó al mismo tiempo que se construyó Göbekli Tepe. La Atlántida fue destruida aproximadamente al mismo tiempo que el impacto del cometa y el diluvio bíblico. ¿Podrían ser todas estas coincidencias? ¿Son solo historias de mitos? ¿O son estas leyendas individuales una prueba del reinicio de la humanidad? El Gran Reinicio. Hace 12.800 años, justo cuando hubo un diluvio global según la Biblia, la Tierra experimentó un rápido periodo de enfriamiento. Los científicos han descubierto que algo le sucedió al planeta que causó una catástrofe hace tantos años. Pudo haber sido un cometa, una enorme roca espacial que provocó la extinción de los animales y reinició la civilización humana. Quizás te preguntes qué quiero decir con reiniciar la civilización. No hubo una civilización humana en ningún lugar del mundo durante la Edad del Hielo, ¿verdad? Equivocado. Hubo culturas que prosperaron hace 13.000 años y hay evidencia física de ellas. Los científicos creen que el impacto del cometa provocó que la temperatura en todo el mundo cayera hasta menos 10 grados centígrados. Fue un cambio tan extremo que se estima que se extinguieron 35 géneros diferentes de animales en América del Norte. La cultura Clovis en Estados Unidos experimentó un repentino declive. En todo el mundo, las sociedades humanas sufrieron enormes cambios. Esto no es una teoría de la conspiración, es un evento real que sucedió según la evidencia. La evidencia más reciente provino de capas de hielo en Groenlandia. Las muestras de hielo mostraron que el periodo de frío intenso duró aproximadamente 1400 años. Fue suficiente tiempo para que los animales que habían dependido de un clima más cálido fueran empujados a la extinción. Las capas de hielo también mostraron evidencias de quemaduras masivas en forma de carbón y partículas de hollín. Los científicos creen que un cometa chocó contra el planeta y ocasionó incendios forestales catastróficos. Alrededor del 10% de todos los bosques y pastizales se quemaron inmediatamente después del desastre. El arqueólogo Christopher Moore y 16 de sus colegas encontraron recientemente aún más evidencia mientras estudiaban White Pond en Carolina del Sur. Christopher encontró niveles elevados de platino, que corresponden a niveles elevados de platino en Chile, Sudáfrica y Groenlandia. La prueba apunta a una catástrofe global que no dejó ninguna zona del planeta intacta. Pero esta es la parte que más te interesa, el lado humano. Es posible que los humanos hayan sido testigos de primera mano del desastre cósmico. En Turquía, en un sitio antiguo medio enterrado bajo montones de tierra y escombros, hay un templo.
Se llama Göbekli Tepe y si has estado en este canal, definitivamente habrás oído hablar de él antes. Fue construido hace unos 12.000 años, 12 siglos más o menos. La evidencia en el templo muestra que quien lo construyó pudo haber visto el impacto de un cometa. Aquí hay más de 200 pilares de piedra que fueron construidos por una cultura desconocida. Muchos de ellos pesan hasta 10 toneladas. Dibujadas en la superficie de los pilares, hay imágenes de lo que parece ser una roca espacial que se precipita hacia el planeta Tierra. Los científicos no tienen todos los detalles porque Göbekli Tepe es demasiado misterioso para siquiera empezar a contemplarlo. Fue construido en una época anterior a cuando la Biblia dice que ocurrió el diluvio. Muchos creen que había cientos, incluso miles de templos como este antes del desastre. El templo pudo haber sido parte de una sociedad compleja que fue destruida cuando el cometa chocó contra la Tierra. Y ahora el número 14, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Portales y hadas. La historia del origen de Irlanda es extraña, emocionante, mística y llena de hadas. El folclore irlandés afirma que la isla fue invadida por 6 grupos diferentes de personas. Los penúltimos que llegaron a Irlanda fueron los Tuatha de Danann. No hay una fecha exacta de su llegada, pero fue en un pasado muy antiguo, hace miles y miles de años. Los Tuatha de Danann habían sido originalmente dioses sobrenaturales, poderosas deidades paganas que lentamente se debilitaron y se volvieron mortales mientras vivían en el reino de los mortales. Algunos creen que eran deidades reales de otro plano de existencia. Algunos piensan que eran señores alienígenas. Pero si le preguntaras a un científico convencional, te diría que los Tuatha de Danann nunca existieron. Pero no había ningún científico moderno allí. Entonces, ¿qué saben ellos? El último grupo en invadir Irlanda fueron los bárbaros milesios. Los Tuatha de Danann fueron fácilmente derrotados como personas de carne y hueso. Aquellos que no fueron masacrados escaparon a guaridas subterráneas y se convirtieron en hadas. Los Tuatha de Danann se desvanecieron en la mitología y los milesios establecieron reinos de hombres en toda la isla. No obstante, los Tuatha de Danann no desaparecieron por completo. Como hadas, crearon puertas que les permitieron viajar desde sus hogares secretos debajo del mundo hasta la superficie. El folclore irlandés afirma que los portales o puertas de entrada a menudo tomaban la forma de árboles. Había grandes árboles que se elevaban en el hermoso bosque verde de la tierra irlandesa, permitiendo a las hadas entrar y salir cuando quisieran. Pero a medida que los humanos se reprodujeron y talaron el bosque, las puertas se perdieron y las hadas quedaron atrapadas en sus hogares subterráneos. Hoy en día, todavía hay muchas supersticiones relacionadas con los árboles de hadas. Si ves un espino solitario creciendo en medio de un campo, se dice que es un árbol de hadas. ¿Crees que los Tuatha de Danann todavía están en algún lugar de Irlanda? Una raza olvidada de seres sobrenaturales de una época en la que el mundo estaba imbuido de magia. Los Anunnaki. Mesopotamia fue el comienzo de la civilización, ¿verdad? La primera civilización poderosa que existió oficialmente fue la de Sumer. Sumeria era un conjunto de ciudades-estado en la vasta región donde los ríos Tigris y Éufrates atraviesan Siria, Irak, Irán y partes de Turquía. Existieron aproximadamente desde el 4100 a.C. y hasta 1750 a.C. Ya has aprendido hoy que existía una cultura en Turquía más de 6000 años antes, en el año 10.000 a.C., justo en la época en que el impacto de un cometa restableció a la humanidad. Ese conocimiento por sí solo significa que Sumeria no podría haber sido la primera civilización. Pero Sumeria fue la primera civilización después del reinicio. Llegó el cometa, arrasó con la civilización y 6000 años después apareció Sumeria. ¿Qué pasó en el medio? ¿Y de dónde surgió esta nueva civilización? La respuesta podría encontrarse en la antigua religión sumeria. Los sumerios creían que estaban controlados por un grupo de dioses llamados Anunnaki. Como la mayoría de las sociedades antiguas, los sumerios creían que sus dioses tenían el control de todo. Castigaban a los humanos cuando eran malos, emitieron un juicio final sobre la muerte de una persona, lo vieron todo y dictaron los destinos de la humanidad. En el mito sumerio, los Anunnaki eran descritos como los hijos de la tierra y el cielo. Se pensaba que eran seres reales que descendían de las estrellas para dar vida, inteligencia y sabiduría a los humanos. Mucha gente hoy en día piensa que los Anunnaki no eran solo dioses ficticios, sino criaturas reales de los cielos. Una teoría popular, apoyada por millones de personas en todo el mundo, es que los Anunnaki eran extraterrestres. Después del reinicio que arrasó con los humanos hace 13.000 años, los Anunnaki llegaron al planeta para darle otra oportunidad a la vida humana.
No sé cómo y no sé si es cierto, pero los Anunnaki supuestamente ayudaron a la humanidad a recuperarse después del reinicio. ¿Te hace preguntarte cuántas veces han hecho esto? Si apenas hay evidencia de una civilización de hace 13.000 años, obviamente no habrá evidencia de una civilización aún más antigua. ¿Podría ser que los Anunnaki hayan reiniciado a la humanidad una y otra vez durante decenas de miles de años? ¿Qué opinas? Comunicación con extraterrestres. ¿Existe una cantidad significativa de actividad extraterrestre en el Polo Sur? Según el entusiasta de los ovnis Eric Hecker, la respuesta es sí. Eric afirmó recientemente que el Polo Sur está siendo utilizado como centro de control de tráfico aéreo para extraterrestres que han estado monitoreando y manipulando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Según Eric, en 2010 fue contratado como contratista para trabajar en la estación Amundsen Scott del Polo Sur. Afirmó que durante su estancia allí fue testigo de cómo científicos estadounidenses se comunicaban con ovnis enviando rayos de neutrinos al espacio. Dijo que había módulos ópticos digitales enterrados hasta 1600 metros bajo el hielo y que había láseres extremadamente potentes apuntados al espacio. Se suponía que toda esta tecnología permanecería en comunicación constante con los señores alienígenas. Suena como una teoría de conspiración demente y sinceramente Eric podría estar loco y necesitar ser institucionalizado. O podría tener razón y el Polo Sur podría ser el epicentro de actividad extraterrestre en este planeta. Tal vez todos seamos solo jugadores de algún videojuego universal dirigido por extraterrestres y de vez en cuando solo necesitamos reiniciar. Joyería de Neandertal. Hasta hace muy poco, los neandertales eran considerados tontos. Los científicos asumieron que nuestros primos homínidos, estrechamente relacionados, habían fallado en el departamento cognitivo, lo que llevó a su extinción. Pero descubrimientos recientes están demostrando que los neandertales eran mucho más inteligentes de lo que se creía anteriormente. Es posible que los neandertales fueran incluso más inteligentes que el Homo sapiens. ¿Podrían haber sido de una civilización anterior que se extinguió? Hace 39.000 años, un neandertal se dedicó a crear una pieza de joyería. Con un cuchillo de piedra, el neandertal cortó meticulosamente las garras de los huesos de los dedos de un águila. Luego juntó las garras para crear joyas. Esto no era algo que una criatura con poca inteligencia hubiera sido capaz de hacer. Los arqueólogos encontraron evidencias de joyas hechas con las garras de un águila en una cueva en España. Se demostró de una vez por todas que los neandertales eran muy inteligentes y capaces de creatividad. Se encontraron pruebas de estos retoques neandertales al suroeste de Barcelona, en Cova Foradada. La cueva fue encontrada por excursionistas en 1997. Los excursionistas se sorprendieron al descubrir huesos por todo el suelo de la cueva. Años de excavaciones han revelado los macabros restos de humanos antiguos. Además, prueba de que la cueva sirvió de refugio a algunos de los últimos neandertales supervivientes en Europa. Si bien las cosas se ponen aún más interesantes, se han encontrado pruebas similares de que los neandertales fabricaban joyas en varias cuevas de toda Europa, incluido el sitio de Krapina en Croacia. El yacimiento de Krapina es especialmente fascinante porque tiene 130.000 años de antigüedad. Davor Karadovčić, del Museo de Historia Natural de Croacia, dijo que los neandertales creaban adornos personales desde hace al menos 80.000 años. Él cree que las joyas pueden haber sido una forma de comunicación para los neandertales o tal vez eran parte de una tradición duradera. ¿Pero eran parte de una civilización más amplia y compleja? Es muy difícil decirlo con seguridad. Lo que los científicos sí saben es que hace 44.000 años, la cultura chatelperroniense de los neandertales entró en contacto con los humanos modernos. Luego, al cabo de 14.000 años, habían desaparecido por completo. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué. ¿Qué crees que pasó con los neandertales? Un mensaje desde el espacio. En 2012 apareció un círculo en las cosechas en un campo de trigo inglés. En la comunidad rural de Shropshire, un posible mensaje procedente del espacio exterior fue dibujado en el campo de un agricultor. Los investigadores de ovnis afirmaron que el círculo de las cosechas de Shropshire tenía aproximadamente 366 metros de ancho. Apareció en un abrir y cerrar de ojos, posiblemente por los mismos extraterrestres que siguen reiniciando a la humanidad. Pero ¿por qué los extraterrestres sentirían la necesidad de marcar su territorio en un campo de cultivo? Según el granjero Ed Turner, el dueño del campo, no tuvo nada que ver con extraterrestres. Culpó a intrusos y vándalos que causaron daños por valor de cientos de dólares a sus cultivos. También afirmó que quizás sucedió durante varias noches, no en un abrir y cerrar de ojos como sugirieron otros. Pero echemos un vistazo más profundo a este círculo en sí. Parece ser una imagen espectacular de 4 objetos celestes importantes.
Muestra la ubicación de la Luna, Saturno, Marte y la estrella Spica, solo que al revés, como si alguien los estuviera dibujando desde la perspectiva de estar en otro planeta. El investigador de ovnis, Darren Parks, dijo que aparecieron círculos en las cosechas similares en el Reino Unido y en toda Europa en 2012. Muchos de los círculos en las cosechas tenían patrones similares, como si alguien o algo estuviera tratando de transmitir la importancia de los objetos. Tal vez un mensaje del espacio exterior, o tal vez un par de vándalos inteligentes interesados en la astronomía. El halo. Hay un símbolo que conecta a casi todas las religiones importantes que se hayan formado en este mundo. Está en el hinduismo, el cristianismo, los mitos griegos e incluso el budismo. Todas estas son religiones diferentes, pero comparten una cosa: el halo. ¿Por qué las religiones de todo el mundo están obsesionadas con el halo? Normalmente, el halo es una representación de la divinidad. Hay halos de los que salen rayos, como el halo que lleva la Estatua de la Libertad. Hay halos de fuego que se pueden ver en ejemplos antiguos de arte persa y otomano. Y ahí está el halo del disco que cuelga alrededor de la cabeza de Jesús. Pero todos siguen siendo halos. A lo largo de los años se ha especulado mucho sobre el origen del halo. Algunos estudiosos han sugerido que se originó como motivo de una corona. Seguramente pretendía ser un aura divina proveniente de la poderosa mente de una deidad sobrenatural, o quizás sea algo mucho más fuera de este mundo. Hace 4000 años, el dios egipcio Ra era representado con un círculo sobre su cabeza. El círculo estaba destinado a ser una manifestación del sol, aunque para ti y para mí parece más bien un halo. El arte antiguo de Grecia mostraba a menudo héroes mitológicos con la cabeza envuelta en rayos de luz. En la civilización del Valle del Indo del año 2000 a.C., sus héroes y dioses también tenían halos divinos de poder. En la religión zoroástrica de la antigua Persia, el Señor de la Luz tenía un halo. Incluso se puede ver al Buda con un halo brillante que está alrededor de su cabeza. ¿Podría ser esto evidencia de que todos los dioses de nuestro mundo fueron modelados a partir de seres cuyos cráneos emitían rayos de luz? ¿Son todos los dioses copias unos de otros, cada uno con su propio halo único como símbolo de divinidad? El extraño fenómeno del halo y su conexión con seres supremos es un gran ejemplo de la cultura compartida de la humanidad. Estamos mucho más conectados de lo que la mayoría de la gente cree. La patria de Mu. Hace 50.000 años cuenta la leyenda que existía un octavo continente. El continente de Mu era enorme, se extendía desde Hawái hasta la isla de Pascua y conectaba las numerosas islas de Micronesia. El continente, según los teóricos, fue el hogar de una civilización avanzada conocida como Nakal. En su apogeo había alrededor de 64 millones de personas en Mu. Pero entonces sucedió algo terrible. Mu se sumergió en el Océano Pacífico durante un evento catastrófico. Todos en el continente se perdieron y la civilización nunca se recuperó. ¿Puedes adivinar cuándo supuestamente se hundió el continente perdido de Mu? Así es, hace entre 12.000 y 13.000 años. La civilización Nakal estaba indefensa, atrapada sin ningún lugar al que escapar, mientras se hundía gradualmente. ¿O lo estaban? En el siglo XIX, el escritor de viajes británico Augustus Le Plongeon sugirió que había refugiados de Mu que escaparon. Un puñado de personas subieron a las embarcaciones y huyeron en todas direcciones. Algunos de ellos desembarcaron en Egipto, otros en América. Augusto sugirió que fueron los refugiados de Mu los responsables de construir las primeras sociedades en lugares como México y Egipto. La teoría de Augusto incluso tiene sentido cuando se piensa lo suficiente en ella. Explica por qué hay tantas similitudes entre culturas que nunca se conocieron y que prosperaron en lados opuestos del mundo. Por ejemplo, los olmecas y los egipcios construyeron estructuras similares y tenían creencias similares. ¿Por qué? Quizás porque originalmente habían pertenecido a los Nakal y compartían la misma herencia antigua, calzado humano antiguo. Hace 148.000 años, la gente caminaba por Sudáfrica con zapatos. Los científicos analizaron recientemente una colección de huellas prehistóricas y descubrieron que fueron hechas por personas que usaban sandalias. No solo sandalias de mala calidad construidas con pasto tejido, se trataba de sandalias de suela dura que habrían requerido al menos una pizca de tecnología para crearlas. Si es correcto, el análisis nos ha proporcionado la prueba más antigua de que la gente usaba zapatos en la lejana edad de piedra. Pero si la gente usaba zapatos, ¿qué otros tipos de tecnología tenían? ¿Cómo es que los humanos prehistóricos fabricaban zapatos y otras prendas de vestir, pero no sabían cómo construir paredes? ¿Es posible que las sandalias de suela dura pertenecieran a un grupo de humanos de la edad de piedra mucho más sofisticados? En la mayoría de los casos, las huellas prehistóricas son de pies descalzos. Se han encontrado muchas huellas
huellas antiguas en África atribuidas a nuestros ancestros antiguos. Todas muestran los dedos de los pies y las puntas redondeadas de nuestros pies, pero estas huellas son sólidas y suaves, totalmente consistentes con el uso de zapatos de homínidos adultos. Curiosos y desesperados por respuestas, los científicos realizaron un experimento. Usaron sandalias históricamente precisas de los indígenas San de Sudáfrica para dejar huellas en la arena mojada. Efectivamente, las huellas que crearon eran idénticas a las huellas fosilizadas. Los investigadores implicados en el proyecto se muestran un poco cautelosos a la hora de hacer anuncios concretos. Interpretar las marcas de las huellas en las rocas es difícil y nadie ha encontrado nunca un zapato real de hace 148.000 años. Las sandalias de cuero más antiguas jamás encontradas fueron descubiertas en Oregón y tienen unos 10.000 años. Se han encontrado sandalias más recientes en Israel y Armenia. Incluso la legendaria momia Otzi, el hombre de hielo, llevaba sandalias cuando murió hace 5.000 años. Lo único que demuestra este nuevo descubrimiento es que los humanos han tenido acceso a la tecnología durante casi 200.000 años. De pronto, no era una tecnología súper sofisticada, pero eran capaces de fabricar zapatos. Esto significa que podrían haber formado sociedades y presumiblemente construir pueblos enteros. Los humanos antiguos definitivamente tenían el poder cerebral para hacerlo, buscando a los silúricos. La hipótesis del silúrico es un fascinante artículo científico completado por investigadores de la Universidad de Rochester y el Instituto Goddard de la NASA. El artículo lleva el nombre de la antigua raza de reptiles del programa Doctor Who, y aunque el nombre proviene de un programa de ficción, la hipótesis es de lo más científica posible. Los investigadores querían analizar toda la evidencia científica que pudiera demostrar que existió una civilización avanzada mucho antes que la humanidad. Quiero decir mucho antes, millones y millones de años en un pasado distante, quizás incluso junto a los dinosaurios. El profesor de física y astronomía Adam Frank dijo que los humanos solo tenemos una sociedad industrial desde hace unos 300 años. Esto significa que todo lo que existió antes de hace 300 años está hecho de piedra y madera, dos materiales que se descomponen con el tiempo. Si los humanos nunca hubieran llegado a la era industrial y se hubieran extinguido repentinamente, todo lo que habíamos construido se habría deteriorado con el tiempo. La Gran Muralla China, la Torre de Jericó, las ciudades de Nueva York y Londres, todo esto desaparecerá. Dentro de unos 10.000 años, en este escenario hipotético, no quedará ni un solo rastro de vida compleja en ningún lugar de este planeta. Solo gracias a los avances tecnológicos realizados durante los últimos 300 años, nuestro tiempo en este planeta nunca se borrará. Si todos los humanos desaparecieran ahora mismo, nuestra actividad durante los últimos 3 siglos seguirá siendo detectable dentro de millones de años. Los químicos, la radiación y otros subproductos de la era moderna probablemente existirán hasta que el sol explote. Entonces, volvamos a la hipótesis del silúrico. La idea es que ha habido civilizaciones complejas que surgieron periódicamente durante los últimos 400 millones de años. Si existiera una civilización hace 100 millones de años y tuviera el mismo nivel de tecnología que los romanos o los bizantinos, hoy no quedaría ningún rastro de ellos. Sería casi imposible encontrar pruebas de esta hipotética sociedad. Lo que finalmente concluyeron los científicos en su artículo fue que es muy posible que existiera una civilización inteligente antes que nosotros. Es probable que solo hayan existido durante aproximadamente 100.000 años, por lo que es poco seguro que alguna vez se encuentre alguno de sus esqueletos. Quizás no fueran mamíferos como nosotros y nuestros antepasados. Podrían haber sido reptiles o anfibios muy inteligentes que descubrieron cómo usar herramientas y construir casas con techo de paja. ¿Qué opinas sobre esta teoría? Déjamelo saberlo en los comentarios. La pirámide submarina. Si has oído hablar del monumento Yonaguni antes, sabrás exactamente a dónde voy a ir. Pero si no conoces este monumento, prepárate para explotar en 1000 pedazos. El monumento Yonaguni es una enorme pirámide frente a la costa de Japón que fue descubierta en 1987. El monumento mide más de 9 metros de altura y su pico se encuentra a unos 4.6 metros debajo de la superficie. Lo realmente sorprendente es que el monumento es una pirámide legítima. Los expertos coinciden en que parece esculpida por manos humanas. Las piedras son bloques lisos, y para complicar aún más las cosas, la zona está rodeada por lo que parecen ser ruinas de caminos, templos y castillos. El hombre que hizo el descubrimiento fue Kihachiro Aratake.
Hablando con la BBC, dijo que encontró el monumento completamente por accidente mientras buceaba. Cuando Kihachiro se dio cuenta de lo que estaba mirando, se emocionó muchísimo. Comprendió que era un tesoro de inmensa importancia y lo mantuvo en secreto. Ni siquiera se lo contó a sus amigos ni al personal. Pero cuando finalmente reveló la verdad, un equipo de científicos descendió a las aguas turbias frente a la costa de la isla Yonaguni para comprobarlo. Ellos también quedaron impactados por lo que vieron. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. El gobierno japonés ignoró por completo el monumento. Los científicos tradicionales no hablan de ello. Poco después de que el monumento apareciera en los titulares, desapareció del ojo público. Los geólogos lo han descartado como una formación natural. Para algunos, toda la atmósfera que rodea el descubrimiento apesta a encubrimiento. Aquellos que no pueden ser comprados creen que la pirámide submarina fue creada por la cultura Jomon del antiguo Japón. Los Jomon fueron los primeros cazadores-recolectores que vivieron en las islas japonesas hace 13.000 años. ¿Pero eran realmente nómadas primitivos o eran constructores de pirámides? Una vez más, les presentó esa misma fecha de 13.000 años. La misma fecha del impacto del cometa, la destrucción de la Atlántida, el diluvio bíblico y el misterio de Göbekli Tepe. ¿Es el monumento a Yonaguni una prueba real del reinicio de la humanidad y de la inundación global? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La lista de reyes sumerios. Hace 6.000 años, Sumeria se convirtió en la primera civilización notable desde el reinicio que ocurrió hace 13.000 años. Ya has aprendido esto hoy, pero quiero hablarles ahora de cierta evidencia que es difícil de refutar. Hay una lista de todos los reyes sumerios. La lista está escrita en escritura cuneiforme en una tablilla de arcilla. Lo que la hace tan emocionante es que la lista de reyes comienza no hace 6.000 años, sino hace 266.000 años. Según la lista de reyes, el primer gobernante descendió de los cielos y fundó la ciudad sumeria de Eridu. Casualmente los arqueólogos coinciden en que Eridu fue la primera ciudad sumeria. Es posible que haya estado poblada por personas ya hacía 7.400 años, aunque no se convirtió en una metrópoli hasta más tarde. La lista se puede dividir en dos secciones. La primera sección está formada por los reyes míticos que gobernaron durante decenas de miles de años seguidos. Estos reinados se midieron en unidades de 3.600, 600 y 60 años. Hubo 8 reyes que gobernaron el mundo antediluviano durante aproximadamente 241.200 años. Lo interesante de esta lista es que va de gobernantes míticos a gobernantes reales sin perder el ritmo, aunque en el medio están los reyes del diluvio. El rey Enmenluana gobernó durante 43.200 años. Luego vino la inundación. La civilización se reinició en la ciudad de Kish con un nuevo linaje de reyes. El primero fue Nangis-Lishma, que gobernó durante 670 años. Hubo 23 reyes en un lapso de 24.510 años. Más tarde, en el 2800 a.C., se escribe que Gilgamesh fue el último de los grandes gobernantes. El héroe legendario, protagonista de la epopeya de Gilgamesh, fue rey de Sumer durante 126 años. Después de él, la gente tuvo vidas normales. Las personas en la lista después de Gilgamesh en su mayoría han sido confirmadas como reyes legítimos de Mesopotamia. Sus vidas están registradas en los anales de la civilización, sus rostros están inmortalizados en piedra y sus historias se cuentan en tablillas de arcilla. Pero ¿qué pasa con los reyes que vinieron del cielo y gobernaron por más tiempo del que parece humanamente posible? Fueron los gobernantes extraterrestres con una longevidad increíble que presidieron docenas, tal vez incluso cientos de iteraciones de la sociedad humana. Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Gigantes denisovanos. En 2010, los científicos identificaron los primeros restos de una nueva incorporación al árbol genealógico humano. En una cueva de Siberia se descubrieron los huesos de un denisovano. En los últimos 24 años se han encontrado más huesos de denisovanos en varios lugares desde Siberia hasta el sudeste asiático. Las pruebas de ADN han demostrado que estaban relacionados con los humanos modernos y los neandertales. Probablemente se reprodujeron con ambas especies. Y es posible que fueran gigantes de 5.5 metros de altura y la verdadera inspiración detrás de los Nefilim de la Biblia. Esa última frase es un poco curva y necesita una explicación. Permítanme comenzar con la línea de tiempo. Hace unos 400.000 años, una especie diferente de humano, llamada Homo heidelbergensis, viajó fuera de África. Llegaron a Eurasia y se dividieron en dos grupos diferentes. Imagínate un grupo de humanos primitivos parados en una encrucijada, todos peludos y encorvados como simios. La mitad del grupo tomó el cruce del oeste y se dirigió a Europa. Evolucionaron hasta convertirse en neandertales.
El otro grupo que tomó el camino del este y emigró a Eurasia fueron los denisovanos. Pero hubo otro grupo que olvidé mencionar. Ellos fueron los que no querían salir de África. Este tercer grupo de Homo heidelbergensis permaneció en su tierra natal y evolucionó hasta convertirse en Homo sapiens, dejando de lado todas las conspiraciones descabelladas e ideas de intervención extraterrestre. Esta es la ciencia aceptada detrás de la evolución humana. Todos estos tres grupos se desarrollaron a partir del Homo heidelbergensis. No se volverían a encontrar hasta hace unos 40.000 años, cuando el Homo sapiens emigró de África. El Homo sapiens se reunió con sus primos lejanos y pronto, tanto los neandertales como los denisovanos se extinguieron. ¿Qué tuvo su estancia en África que transformó al Homo sapiens, también conocido como humanos modernos, en seres tan poderosos? ¿Y por qué presumiblemente eliminamos a los de nuestra propia especie? Los científicos no tienen las respuestas a ninguna de estas preguntas, pero hay una teoría muy interesante que circula. En 2008, justo antes de que se encontraran los denisovanos, arqueólogos en Siberia desenterraron un diente. Era un diente de algún tipo de humano, solo 2.5 veces más grande que un diente humano moderno. Las pruebas mostraron que el diente provenía de un pariente nuestro, pero los denisovanos aún no habían sido identificados. La especie vivió hace unos 40.000 años, justo cuando los denisovanos se extinguieron. Basándonos estrictamente en el molar descubierto, el humano tenía aproximadamente el mismo tamaño que un oso de las cavernas. Habría medido 5.5 metros de altura. Nadie sabe muy bien qué significa este diente gigante. Se han descubierto restos de denisovanos y no miden 5.5 metros de altura. Pero este singular diente parece sugerir que había gigantes en Siberia al mismo tiempo que los denisovanos. ¿Podrían los gigantes haber pertenecido a otra rama del árbol genealógico? ¿Eran los nefilim, de los que habla la Biblia, abominaciones creadas mezclando ADN de ángel y humano? La hipótesis del silúrico, edición Luna. Jason Wright es astrónomo de la Universidad de Penn State. Es uno de varios investigadores interesados en descubrir evidencia de civilizaciones tecnológicas. Civilizaciones con un nivel tecnológico similar al de los humanos modernos hace solo muchos años. Quizás hace miles de años, quizás miles de millones. Sin embargo, Jason no está mirando a la Tierra, está tratando de encontrar evidencia de una sociedad antigua en el espacio exterior. Según Jason, los planetas habitables son demasiado buenos para destruir cosas que no se mantienen en la superficie. Edificios sin mantenimiento, caminos, cementerios. Pero cuando miras un lugar como la Luna, los artefactos de la superficie permanecen prácticamente intactos durante años. Jason cree que la búsqueda en la Luna, Marte y otras rocas espaciales áridas podría dar como resultado el descubrimiento de huellas tecnológicas. Las tecnofirmas son evidencia teórica dejada por una civilización espacial, algo así como un microchip desechado o residuos químicos derramados. En teoría, el motor averiado de una nave espacial podría sobrevivir ileso en la superficie de Marte durante miles de millones de años debido al medio ambiente. Jason y su equipo aún no han encontrado nada, pero están buscando. Quién sabe, podría ser cualquier día que anuncien el descubrimiento de una civilización que exploró nuestra galaxia cuando los seres humanos aún éramos renacuajos. ¿Cuál crees que es la posibilidad de que una civilización nos precediera? Déjame saber lo que estás pensando en los comentarios. Número 9. Meteoro de Chelyabinsk. De vez en cuando, fragmentos de roca espaciales llamados meteoritos caen a la Tierra, a veces causando daños y lesiones generales. El 5 de febrero de 2013, un pequeño asteroide conocido como el meteorito de Chelyabinsk, y al decir pequeño me refiero aproximadamente al tamaño de un edificio de 6 pisos, se fragmentó en lo alto de la atmósfera sobre Rusia, lo que resultó en una explosión más fuerte que una explosión nuclear. El objeto era excepcionalmente brillante, calificado como un bólido o una bola de fuego, y pudo haber eclipsado brevemente al Sol. Estaciones de monitoreo tan lejanas como la de la Antártida detectaron el evento, que hirió a unas 1.200 personas, dañó edificios y rompió cristales. El meteorito medía aproximadamente 17 metros y pesaba alrededor de 11.000 toneladas, según un comunicado del científico e investigador Peter Brown de la Western University en Ontario, en Canadá. Se desintegró a entre 19 y 24 kilómetros sobre la Tierra y golpeó la atmósfera a 64.370 kilómetros
km/h. Los meteoritos de este tamaño generalmente solo golpean el planeta 2 veces cada siglo como máximo. Además de ser explosivo, el meteorito era increíblemente antiguo. Un análisis científico de un trozo de roca mostró que partes de él se formaron durante los primeros 4 millones de años de existencia del sistema solar. El evento generó temores generalizados sobre los peligros potenciales que los proyectiles espaciales pueden representar para nosotros en la Tierra. En respuesta a estas preocupaciones, la NASA formó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que rastrea objetos potencialmente peligrosos, proporciona información sobre ellos y coordina la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a tales amenazas. Si un gran asteroide o meteorito golpeara la Tierra, y si fuera lo suficientemente grande, entonces el polvo y el humo evitarían que la luz del sol nos llegara, y lo más probable es que la temperatura bajara. Según Space.com, si un asteroide del tamaño de un apartamento golpea la Tierra, este golpe podría destruir una pequeña ciudad. Si un asteroide del tamaño de un edificio de 20 pisos golpeara la Tierra, este golpe podría aplastar por completo un país pequeño. Por lo tanto, es bueno que la gente esté alerta para poder advertir a las áreas en peligro. Número 8. Víctima de meteorito. Solo hay un relato probado de un objeto del espacio que golpeó directamente a una persona en su camino hacia la Tierra. Sucedió en 1954, en lo que parecía ser una tarde típica de Alabama. Mientras tomaba una siesta en su sofá, una mujer llamada Anne Elizabeth Hodges fue golpeada por un meteorito del tamaño de una pelota de béisbol. La piedra de 4 kilogramos atravesó el techo de Hodges, rebotó en la radio y se estrelló contra su muslo. Eso definitivamente es algo que no esperas mientras duermes una siesta. Ese mismo día, los residentes de todo el este de Alabama informaron haber presenciado una luz rojiza brillante como una bengala arrastrando humo y una bola de fuego como un arco de soldadura gigante, informó el Museo de Historia de Alabama en 2010. Los lugareños acudieron en masa a la casa de Hodges y algunos rechazaron la idea de que un meteorito hubiera golpeado la casa de la mujer, a pesar de la evidencia visual obvia y la identificación de un geólogo del gobierno del objeto como proveniente del espacio. En cambio, algunos culparon a un accidente aéreo de los soviéticos, lo cual tiene sentido considerando que el evento ocurrió cerca del apogeo de la paranoia de la Guerra Fría en los Estados Unidos. El extraño incidente fue extraordinariamente raro, principalmente porque la mayoría de los asteroides aterrizan en el océano o en el medio de la nada. Tienes más posibilidades de ser golpeado por un tornado, un rayo y un huracán al mismo tiempo, explicó el astrónomo Michael Reynolds en una entrevista a National Geographic en 2013. Hodges obtuvo la propiedad del meteorito después de un tira y afloja legal con su casera sobre a quién le pertenecía legalmente y finalmente lo donó al Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural. Número 7. Evento de Tunguska. El mayor impacto de asteroide de la historia registrada, conocido como el evento de Tunguska, ocurrió la mañana del 30 de junio de 1908 en una región remota de Siberia, cerca del río Podkamenaya-Tunguska. Mientras avanzaba hacia la Tierra a 53.913 km/h, una roca espacial de 110.000 toneladas que medía 36.6 metros de ancho se calentó hasta los 25.260 grados centígrados y se pulverizó a unos 8.534 metros sobre el suelo, liberando el equivalente explosivo de 185 bombas de Hiroshima según la NASA. La mayor parte del asteroide se consumió a sí mismo en la explosión inicial, sin dejar un cráter de impacto, mientras causaba algo llamado explosión de aire, lo que provocó muchos daños al nivel del suelo. El primer intento de expedición al lugar del impacto en 1921, dirigido por Leonid Kulik, entonces curador jefe de la colección de meteoritos del Museo de San Petersburgo, fracasó debido al duro clima de Siberia. Kulik y su equipo hicieron un segundo intento exitoso de llegar al sitio en 1927. Descubrieron que el meteorito había aplastado 2.072 kilómetros cuadrados de bosque, con 80 millones de árboles tendidos de un lado en un patrón radial hacia afuera desde el epicentro. Inicialmente, los lugareños se mostraron reacios a discutir el evento con el equipo de Kulik, pero finalmente describieron haber observado una bola de fuego azulada y extremadamente brillante que viajaba por el cielo, y luego un destello y una fuerte explosión. Además de derribar árboles, la onda de choque derribó a los residentes, rompió las ventanas y mató a los renos. Se estima que un asteroide tan grande como el involucrado en el evento de Tunguska cae a la Tierra solo una vez cada 300 a 1000 años. Y ahora el número 6. Pero primero quería dar las gracias a todos los que están viendo y apoyando el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cráter Moroqueng.
Midiendo al menos 70 kilómetros de ancho, el cráter Morakweng en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari, se formó hace unos 145 millones de años, cuando África, América del Sur y la Antártida todavía estaban conectadas. Situado cerca de la frontera de Botsuana, fue formado por un asteroide que medía entre 5 y 10 kilómetros de ancho. No es visible a simple vista, más bien, el cráter se descubrió a través de estudios magnéticos y gravimétricos en 1994. En 2006, los científicos anunciaron el descubrimiento de una muestra de los restos fosilizados del asteroide, que se recuperaron a 770 metros bajo tierra dentro de un pozo de perforación. El descubrimiento de fragmentos de asteroides fue inusual, ya que la mayoría de las rocas espaciales tan grandes como esta se vaporizan al entrar en la atmósfera terrestre y al impactar. Los científicos teorizan que la velocidad del impacto del asteroide fue más baja de lo normal, lo que permitió que algunas partes sobrevivieran al choque. Además, a diferencia de la mayoría de los asteroides que chocan contra la Tierra, este no contenía metal de hierro ni níquel, lo que sugiere que los fragmentos provienen de una parte del asteroide diferente a la que conocen los expertos. En consecuencia, los efectos del asteroide en el mundo que lo rodea también fueron diferentes que otros impactos conocidos. Sin lugar a dudas, la vida en las inmediaciones, a cientos de kilómetros del centro de Morakweng, pasó un tiempo bastante terrible, pero actualmente no hay evidencia de que el impacto haya creado algún tipo de extinción masiva, explicó el doctor Ian McDonald, quien participó en el descubrimiento del cráter. En otras palabras, si bien no se puede descartar una extinción masiva resultante del impacto de un asteroide, todas las señales apuntan a que no sucedió. Este es el escenario más probable si un asteroide de ese tamaño volviera a chocar. El área cercana al impacto se vería severamente afectada, pero es difícil decir cómo afectaría al resto del mundo. Simplemente cruza los dedos para no estar cuando eso suceda. Número 5. Cuenca Sudbury. La cuenca Sudbury de Canadá es el segundo cráter de impacto más grande del mundo. Los científicos se preguntaron durante mucho tiempo cómo se formó el agujero gigante, y una investigación innovadora reciente apunta hacia un cometa, en lugar a un asteroide, como culpable más probable. Midiendo aproximadamente 60 por 30 kilómetros, la cuenca se encuentra en Ontario, donde, durante la década de 1880, los mineros encontraron concentraciones anormales de cobre, níquel, paladio y otros metales. Estaba claro que un impacto de algún tipo había formado el cráter, y durante la década de 1960 y 1970, los científicos dataron rocas de la cuenca entre 1.6 y 1.9 mil millones de años. Un estudio de 2014 dirigido por el entonces candidato a doctorado, Joseph Petrus, volvió a analizar la química de las rocas y determinó, en función de su contenido, que un cometa masivo se estrelló contra el planeta hace casi 1.9 mil millones de años, creando un cráter de forma extraña que mide 150 kilómetros de ancho. En ese momento, la única vida en la Tierra consistía en organismos unicelulares. Además, los expertos todavía están tratando de entender completamente la composición de los cometas. Estos factores hacen que sea difícil determinar cómo afectaría el impacto de un cometa al mundo moderno. Sin duda sería desastroso, con algunos científicos incluso teorizando que el impacto de un cometa de 25.7 kilómetros de ancho sería hasta 300 veces mayor que el del asteroide de 171 kilómetros que acabó con los dinosaurios. Número 4. Cráter Chicxulub. Hace 66 millones de años sucedió algo importante que provocó la extinción de todos los dinosaurios terrestres en la Tierra. Si bien una serie de eventos desafortunados, como el cambio climático provocado por erupciones volcánicas, pueden haber contribuido a eliminar a los dinosaurios, muchos científicos coinciden en que un evento final asestó un golpe fatal a las criaturas. La hipótesis de Álvarez propone que un enorme meteorito, posiblemente el más grande que jamás haya golpeado la Tierra, fue el factor que perpetró la extinción de los dinosaurios. El asteroide, que tenía un diámetro estimado de 170 a 300 kilómetros, se estrelló contra lo que hoy es la península de Yucatán en México, hace 66 millones de años, precisamente cuando los científicos creían que los dinosaurios dejaron de existir. Dejó un cráter de 150 kilómetros de ancho y llenó la atmósfera con gas, polvo y escombros mortales, conocido como el evento de extinción del Cretácico Paleógeno o extinción del Cretácico Terciario. El impacto erradicó aproximadamente el 75% de las especies de plantas y animales del mundo. El evento dejó evidencia en la forma del límite Cretácico-Paleógeno, una capa distintiva de sedimento que contiene altos niveles de iridio, una capa de metal que rara vez está presente en la Tierra, pero abundante en los asteroides. Debido a un registro fósil incompleto, no está claro si el evento de extinción ocurrió rápidamente o en poco tiempo o si fue más prolongado. Una cosa que permanece clara, sin embargo, es que el impacto extinguió casi
casi todas las formas de vida de la Tierra, dejándonos con una idea de lo que posiblemente sucedería si una roca espacial de un tamaño similar chocara contra el planeta el día de hoy. Número 3. Asteroide 1997 XF11. En 1998, los astrónomos de asteroides de todo el mundo recibieron datos que indicaban que un asteroide de 2.4 kilómetros de ancho, llamado 1997 XF11, se acercaría a 48.280 kilómetros de la Tierra en 2028, un rango lo suficientemente cercano como para potencialmente causar que se estrelle. Afortunadamente, las observaciones iniciales que etiquetaron el asteroide como un peligro fueron refutadas por investigaciones posteriores, lo que significa que, para aquellos que confían en lo que dicen los científicos, 1997 XF11 no es nada de qué preocuparse, pero no todos están convencidos. Este asteroide, que viaja a 50.000 kilómetros por hora, pasó por última vez en 2016, a 26 millones de kilómetros de distancia, y debe pasar nuevamente en 2028, a 946.300 kilómetros de distancia. A esta distancia, afirman los científicos, el asteroide tiene una probabilidad cero de impactar la Tierra, en palabras de la NASA. Pero, ¿y si los expertos se equivocan? Después de todo, es cierto que la NASA solo sabe dónde están menos del 10% de los asteroides cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Si este asteroide o uno de tamaño similar como el 2003 YT-1 golpeara el planeta, tendría un impacto hasta 50 millones de veces mayor que el de la bomba atómica que devastó Hiroshima, matando a millones de personas en un segundo y causando numerosos efectos devastadores a nivel mundial. La explosión provocaría la formación de nubes de polvo que bloquearían la luz solar y provocarían un periodo de frío y oscuridad probablemente fatal. Menos mal que se mantiene a una distancia segura de nosotros, por ahora. Número 2. Didymos. Es un asteroide binario que también se clasifica como un asteroide potencialmente peligroso y un objeto cercano a la Tierra. Descubierto en 1996, su cuerpo de 800 metros de diámetro está orbitado por una luna apodada Didymum que mide 160 metros de diámetro. Tras el impacto de 2013 del meteorito Chelyabinsk, varias agencias espaciales comenzaron a considerar la posibilidad de desviar un asteroide que se dirija hacia la Tierra. Dado que Didymum es el asteroide más cercano de su tamaño a nuestro planeta, y está programado para que se acerque de manera alarmante a la Tierra en los próximos años, los científicos lo han elegido como el maniquí de prueba de choque para sus programas y así evitar el impacto de asteroides. La NASA, la Agencia Espacial Europea y varias otras agencias están colaborando en la próxima misión Asteroid Impact and Deflection Assessment, que busca estallar dos naves espaciales en Didymum para estudiar la efectividad del método para alterar la órbita de un asteroide. La misión comienza en octubre de 2021 con el lanzamiento planificado de la misión DART de la NASA, que lanzará un impactador a Didymum en 2022. Si todo sale según lo planeado con DART, la misión de la Agencia Espacial Europea visitará el asteroide unos años más tarde para recopilar datos. Gracias a este proyecto, es posible que nunca más tengamos que preguntarnos qué pasaría si, cuando se trata de la perspectiva de que Didymos se estrelle contra la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si? Sigue siendo una pregunta válida por ahora. El guitarrista de Queen, Brian May, quien es el rostro de la misión de la Agencia Espacial Europea, lo resumió en la siguiente declaración aterradora. Imagina una montaña en el cielo, con otra roca del tamaño de la Gran Pirámide balanceándose a su alrededor. Eso es Didymos, y solo la luna, aparentemente pequeña, sería lo suficientemente grande como para destruir una ciudad si choca contra la Tierra. Número 1. Ceres. El asteroide más grande de nuestro sistema solar es un planeta enano llamado Ceres, que orbita entre Marte y Júpiter. Con un diámetro de 940 kilómetros, es muchas veces más grande que el meteorito que los científicos creen que causó la extinción de los dinosaurios y, en términos generales, las 3/4 partes de la vida en la Tierra. A finales de 2019, los científicos lanzaron un alarmante video animado que muestra lo que probablemente sucedería si Ceres se estrellara contra el planeta. Primero, habría una oscuridad repentina, ya que el objeto se acercaría a la Tierra y bloquearía la luz solar. Comenzaría a arder al entrar en la atmósfera. Tras el impacto, se produciría una explosión de magnitud inimaginable, provocando tsunamis en todo el mundo, enviando escombros al espacio e incluso nivelando cadenas montañosas. En pocas palabras, se produciría un evento de extinción masiva. La vida tal como la conocemos terminaría antes de que la mayoría de nosotros tuviéramos tiempo de pensar en ella o darnos cuenta de lo que está pasando. Si alguien sobrevive
sobreviviera al impacto, lo que sería muy poco probable, posiblemente sucumbiría a los efectos del invierno nuclear resultante. Gracias por ver el video. No era mi intención oscurecer tanto el final, pero recuerda, todo esto es hipotético, así que espero que lo hayas disfrutado. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.